Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, hermanos. Aquí estamos una vez más desde Emisora Logos y a través de nuestras redes sociales con nuestros estudios bíblicos que hacemos habitualmente semana a semana. Estamos con mucho gusto para traer la palabra del Señor a través de estos estudios. Le doy la bienvenida a Leticia, que nos acompaña hoy. Bendiciones a todos. Bueno, vamos a hacer una oración, Leticia, para comenzar. Amén. Padre amado, Padre bendito, te amamos, te damos las gracias por tus bendiciones, por todo lo que nos das cada día, por la vida, Señor amado, por nuestras familias, por nuestra salud. Te pedimos en esta hora que tú estés bendiciéndonos, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre amado, para recibir tu palabra, Señor amado, aprender más de ti, Padre amado, que te necesitamos, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Mario y bueno, que seas tú hablando en él, Padre amado, a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre él y te damos las gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la epístola de Hebreos. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a ver si podemos avanzar del versículo 7 al versículo 14. Recordemos que este capítulo continúa con el gran tema de Cristo como nuestro sumo sacerdote, mostrando que Él es precisamente superior al sacerdocio levítico, con el cual los hebreos estaban, por supuesto, tan familiarizados. En los primeros 10 versículos tenemos la definición de un sacerdote, ¿se acuerdan? Cristo tiene el cargo y función triple. Recuerden, profeta, sacerdote y rey. Él es, digamos, la palabra final de Dios al hombre. En Cristo, Dios ha dicho todo lo que tiene intención de decir. Como profeta, Él habló hace más de 2000 años, y Jesús es el sacerdote para esta época actual. Y en algún día, Dios quiera que sea lo más próximo posible, va a venir como rey. Pero precisamente ahora, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos acceso a Él. Jesús es podríamos decir, un gran sumo sacerdote, así como Aarón fue un gran sumo sacerdote en su tiempo. Pero recordemos que cada creyente, cada uno de nosotros, los creyentes, así como en toda la tribu de Leví, que eran sacerdotes, podemos ofrecer también nuestros propios sacrificios como sacerdotes. Por ejemplo, la alabanza es un ofrecimiento que podemos hacer al Señor. También podemos ofrecer el fruto del trabajo de nuestras manos, el fruto de nuestras mentes o de nuestro tiempo. Los creyentes podemos y debemos convertir todas estas cosas en una ofrenda para Él. La oración es la obra de un sacerdote. El reconocer nuestra posición, nuestras situaciones, todo lo que somos, es un elemento de ofrecimiento que nos hacemos al Señor. Los versículos que vamos a ver nos llevan a buscar una interpretación que puedo decirles que es difícil y profunda. Por lo tanto, el estudio de hoy no va a ser nada fácil. Hemos tenido estudios que eran muy directos,
muy concretos. Este no quiere decir que no sea directo, pero tiene una profundidad donde vamos a tener que evocar evidentemente al Espíritu Santo para que nos dé lo que la palabra nos presenta. Bueno, Leticia, vamos a empezar con el versículo número 7. Amén. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es complicado este versículo, ¿no? La Biblia nos contó que el Señor Jesucristo lloró en 3 ocasiones. Puede ser que sean más, pero el registro histórico incluyó solo 3. Recordemos, una fue ante la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? En esa oportunidad, él restauraría a Lázaro a la vida. Y su corazón se conmovió en compasión por las 2 hermanas, que estaban profundamente afligidas, y lloró por ellas. Él sabe perfectamente que nosotros sentimos algo parecido cuando nuestros seres queridos fallecen. En otra ocasión, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Y esto nos lleva a decir que si lloró por Jerusalén en aquel tiempo, estamos seguros que ha llorado muchas veces por las ciudades en las cuales nosotros vivimos. Y seguramente estas ciudades le han dado muchos motivos para que llore. Y la tercera ocasión, esta es la más complicada, fue en el jardín de Getsemaní. Y uno se pregunta, ¿por qué lloró ahí? Muchos dicen que el diablo quería evitar que Jesús muriera en la cruz e intentó matar al Señor Jesús en el jardín de Getsemaní. Entonces, cuando él oró a Dios en el jardín, diciendo, pasa de mí esta copa, como está en Lucas, en el capítulo 22, versículo 42, creemos que la copa era la muerte. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Dice el versículo 7 que fue, más o menos se dice, que fue oído a causa de su temor reverente. Si el Señor Jesús hubiera orado en el jardín para que no tuviera que beber de esa copa amarga porque no quería morir en la cruz, entonces su oración no fue oída, porque él en efecto murió en la cruz. Él fue oído, precisamente, porque no murió en Getsemaní. El caso es que la profecía dejó claro que Jesús iba a morir en la cruz. No tenemos una figura de la crucificación mejor que la de... Está en el Salmo 22. La cruz fue un altar en el cual el Hijo de Dios derramó su sangre, pagando el castigo por nosotros. Y como dice el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, dijo Dios. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de animales solo cubría el pecado, pero la sangre de Cristo fue dada, como dijo el Señor, en ese versículo que leíamos, para hacer expiación de vuestras almas, dice. Cristo derramó su sangre en la cruz, que fue un altar, y él le dijo
a Nicodemo aquello que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está ahí escrito en la palabra en Juan capítulo 3. Él no quería morir en el jardín de Getsemaní. Y creemos que esta fue su oración humana. A medida que lloraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Nuestro Señor estaba allí cerca de la muerte, porque se estaba aproximando a la cruz. Y Él oró para ser liberado de la muerte, para que así pudiera llegar a la cruz. Y se nos ha dicho que fue oído en su temor y sumisión reverente. Hablando del temor del Señor, el temor no está siempre mal, como hemos visto en otros lugares de esta epístola. Sería anormal no temer algunas cosas o situaciones. Y creemos que tendríamos que tener ese temor reverente en nuestros círculos cristianos. Necesitamos el temor del Señor, que como dijo en el capítulo 1 de los Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y el Señor experimentó ese temor reverencial, esa sumisión, como especifica el versículo. Pero avancemos, vamos a leer, Leticia, los versículos 8 y 9, los dos vamos a leer. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La frase, más o menos allí, que dice, habiendo sido perfeccionado, quiere decir, habiendo sido hecho completo, pleno. En cuanto a la expresión eterna salvación, diremos que la única clase de salvación que Él ofrece precisamente es eterna. Si nosotros perdiéramos esa salvación, no sería eterna. Esto es un razonamiento que hay que tener. Él nos da la salvación eterna. Ahora, si la perdemos, no es eterna. Sería otra clase de salvación. Pero Él solo ofrece una salvación eterna. Y en el versículo 9 allí dice, para todos los que lo obedecen. Ahora, ¿qué es la obediencia? Bueno, la gente en cierta ocasión se acercó al Señor Jesucristo, como nos relata Juan en el capítulo 6, el versículo 28, y le hizo una pregunta. ¿Se acuerdan? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y qué respondió Jesucristo? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, si queremos obedecer a Dios, el principio fundamental, confiemos en Cristo. Tal como Él respondió a esa pregunta de la gente. Pero aquí hay algo que reconocemos que es difícil de entender. Dice el versículo 8 al principio, dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Esta pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de aprender obediencia por medio del sufrimiento? ¿Y por qué tuvo necesidad de ser hecho perfecto cuando Él ya era perfecto? Fíjense qué preguntas nos tenemos que formular. En
En realidad aquí estamos frente a un misterio que no es fácil descifrar. Solo sabemos que Dios tuvo algo de la muerte de Cristo que ha hecho del cielo un lugar más maravilloso, que ha añadido algo al cielo donde todo es perfección y que el Hijo de Dios ha aprendido algo. Hay algunas respuestas que se han dado a esta interrogante, pero la verdad que hemos leído en algunas ocasiones a distintos estudiosos de esta materia y no nos convencen muchas de esas respuestas a esta interrogante. Creemos que es un gran misterio este. Cristo asumió nuestra humanidad y en esa humanidad Él obedeció a Dios, como vemos en Juan capítulo 6, versículo 38. Él dijo que había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Y recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, tomo la forma de siervo que se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Evidentemente, nadie quiere morir. A veces algunas personas dicen, me quiero morir, y es una especie de algo morboso, ¿no? Como alguien puede decir, me quiero morir. Es decir, nosotros queremos vivir aquí en la tierra tanto el tiempo como sea posible y lo determine Dios, pero no es nuestra voluntad. Cuando el escritor de Hebreos dijo, Cristo aprendió obediencia por las experiencias que sufrió, realmente es un misterio que no alcanzamos a comprender. Simplemente lo reconocemos que estamos en presencia de este misterio, que sencillamente nos revela que incluso nuestro Señor aprendió algo. ¿Y qué dice Leticia al versículo 10? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El escritor iba a plantear el tema del sacerdocio de Cristo y que Melquisedec nos fue presentado ya en el Antiguo Testamento como un tipo, ¿se acuerdan? Habíamos estudiado ese tema, como un tipo, no la concesión de la palabra tipo como se conoce ahora, aquel tipo es un tipo, ¿no? Era una concesión de un, ¿cómo podríamos decir? De algo determinado. Era un Melquisedec era un tipo de Cristo, como una prefigura del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos a un párrafo muy especial, el peligro de los oídos embotados. Esta es, dentro de las señales que hacíamos mención en estudios anteriores, desde el versículo 11 al 14, es como una luz roja, vio que las ambulancias, que está lanzando destellos. Aquí el autor evidentemente nos está preparando para salirnos de la cuestión que venimos avanzando y tenemos que, y se nos presenta como que tenemos que mirar que existe un peligro que él podría definir como el oído embotado. El escritor dedicó este asunto al resto de este capítulo, porque en el capítulo siguiente
aún después de indicarnos la señal de peligro, él trata el gran tema de Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como se había anunciado precisamente. Leamos entonces, es muy importante leer con detenimiento, porque acá viene un capítulo, y la Biblia mismo está planteado como advertencia contra la apostasía. Vamos a leer con detenimiento. Sería bueno que tuvieran ustedes la Biblia, pero vamos a leer el versículo 11 primero, que nos introduce en estos versículos que van del 11 al 14, que son muy importantes y muy trascendentes, y que tendríamos que tener claramente hoy en nuestro tiempo, aunque esto esté dedicado a los hebreos. Leticia, entonces vamos a leer el versículo 11. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el autor afirmó claramente que tenía mucho que decir. Ahí dice, ¿no? Tenemos mucho que decir. Pero aclaró, y mire la aclaración que nos hace, que es difícil de explicar. Si el autor le es difícil de explicar, a nosotros nos es bastante difícil entender. ¿Y por qué eran difíciles de explicar? El apóstol Pablo añadió a continuación, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él lo podía explicar directamente, pero ellos y nosotros, ellos en los hebreos y nosotros hoy, no lo podemos asimilar claramente. Mire, en las iglesias, en nuestras congregaciones, sucede que uno está escuchando el sermón y después del mensaje que están dando, puede comentar con otro hermano que el pastor no se expresó con claridad con que predicó en esa ocasión, porque no lo entendió. Pero nos hemos detenido a pensar que el problema ese día pudo haber estado en nosotros. Tal vez no en el pastor, puede ser en el pastor, pero tal vez sea en nosotros. A veces el problema no está en la persona que habla, sino en la que está escuchando. Y es uno de los grandes problemas de los creyentes hoy día. Es el problema de los oídos. Y no me estoy refiriendo a un tema de sordera. Y vamos a desarrollar esto. Cristo, como un sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, era un tema difícil. Y el escritor de esta carta iba a tratarlo franca y directamente. Comprender este tema requería una clara percepción espiritual. Requiere que las personas estemos espiritualmente atentas, que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios y que estemos cerca de ella. Los creyentes hebreos a quienes se dirigió esta carta tenían un cociente espiritual muy bajo, no un cociente intelectual, sino espiritual. Entonces era difícil hacer entender estas verdades. Miren, para tener un ejemplo, espiritualmente hablando, eran como niños, como muchos creyentes en la actualidad, hoy, que a veces pretenden que el predicador les hable con la sencillez de ese nivel. No quieren oír nada que sea difícil de entender. Es por tal motivo que
Algunos maestros están mutilando la palabra de Dios, la anulan, la sustituyen, en parte por sus propios puntos de vista, para adaptarse a los gustos del público. Mire, yo estaba hace unos días mirando a una persona que se dice pastor, que sale en un lugar de esos llamados arenas, con 10.000 personas. Y este señor estuvo unos 20 minutos haciendo chistes en una supuesta prédica, y la gente se reía, parecía, bueno, los que conocen, yo que sé, a la Andresina, a Verdaguer, y a la gente le gustaba y se divertía. Y muchos van a buscar eso, entretenimiento, a, a una prédica. Pero acá el autor iba a hablar de una manera muy directa, iba a poner el dedo en la llaga. ¿Y qué dice el versículo 12, Leticia? Miren bien, escuchen bien. Miren qué importante. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire lo que dice este versículo. El autor había llegado a la conclusión de que aquellos creyentes necesitaban que alguien volviera a enseñarles las verdades elementales de la palabra de Dios, o sea, el ABC de la vida cristiana. Le pasaba a los hebreos, pero está pasando hoy día a muchos creyentes. Debían haber sido maestros y creyentes maduros espiritualmente, pero en cambio eran como niños pequeños que tenían que digerir leche en vez de alimentos sólidos. Hay muchos que tendrían que ir con los niños a la escuelita dominical para entender a los maestros de niños. Y así nos encontramos con creyentes a quien suponemos maduros, pero que nos sorprende con sus reacciones infantiles, con una exagerada susceptibilidad, quisquillosos, y hasta se ofenden por cualquier detalle. A tales creyentes, este escritor de Hebreos dijo: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero fíjense en el detalle que el escritor nos presenta. Es decir, no habían crecido espiritualmente, no estaban totalmente desarrollados, no habían alcanzado la madurez. Y tenemos que admitir que muchos de los creyentes actuales en algunas ocasiones se sienten así. Van a la congregación, se acomodan en un lugar, escuchan un lenguaje infantil que proviene del púlpito y eso los convence. Pero si se entra en profundidad, realmente. Y hay algunos que aprovechan en un púlpito a darnos clases de literatura, hablarnos de escritores literarios, de filósofos griegos y yo qué sé qué. Y los aplauden en las congregaciones. Es trágico, de veras, ¿no? Que tales cristianos tengan que soportar esto, pero es la realidad. Esa es la realidad. Y esto es, como está escrito acá, advertencia contra la apostasía. Y no estamos hablando de la Iglesia Católica, no estamos hablando de otras congregaciones, estamos hablando de la Iglesia de Cristo. Realmente, ¿no? Vamos al versículo 13, Leticia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahí está. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Este tipo de creyente no es ese creyente que conoce la palabra de Dios. Sin ofender a nadie, aquel que no puede crecer, digamos, en la palabra de Dios, tiene que profundizar en ella. Es muy importante esto. Quizás el creyente desempeña algún cargo, inclusive en la iglesia, indiferentemente de quién sea, ¿no? O de cuál sea su responsabilidad. Si no está estudiando la palabra de Dios, si no sabe cómo manejarla, espiritualmente hablando, se parece a un niño. No sé si entienden. Es algo trágico ocupar un cargo en la iglesia cuando no se tiene un nivel espiritual. Es triste inclusive que haya personas que siendo formalmente miembros de una iglesia, habiendo sido salvos hace años, aún continúen expresando una mentalidad infantil con sus palabras y sus actos. Y algunos solamente quieren que se les preste atención y tratando de tener un cuidado especial. Ahora, veamos lo que dice el versículo 14. Ahora sí, Leticia, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dijo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, dijo. Y la primera carta de Pedro, en los versículos 1 y 2, dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay muchos integrantes de la Iglesia de Cristo que no quieren escudriñar en la palabra de Dios. Y con todo respeto, si no estudian la palabra de Dios, no escuchan la voz de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, lo dice claramente, es Dios hablándonos. Pero hay gente en algunas iglesias, en algunas congregaciones, y estoy hablando de las iglesias de Cristo, que le da más importancia a otros elementos que no dejamos de reconocer su importancia. Por ejemplo, hay iglesias que centralizan todo en que hay que hablar en lenguas. Otras creen que hay que centralizar todo en las alabanzas. Otras iglesias creen que hay que centralizar todo en el bautismo. Es decir, todo tiene su importancia, evidentemente. Pero lo que tiene importancia es discernir la palabra de Dios. Y la apostasía que hace referencia este autor precisamente de Hebreos en su tiempo, es precisamente para los hebreos,
pero que se adapta perfectamente a nuestro tiempo, a nuestra realidad, a nuestras congregaciones. Hay que ver, algunas congregaciones que parecen que fueron un show musical, un show de bailes, un show de rituales, y la palabra a veces es un pequeño fragmento. Inclusive le dicen, no, bueno, pero baje un poco el nivel, porque si no, no lo entienden, pastor, le dicen algunos. Esto es lo que está criticando precisamente en estos versículos el autor de Hebreos. Y tenemos que asumirlo. Y tenemos que expresarlo a los hermanos sin temor. No es ofensa. No podemos tratarlos toda la vida como niños. Tienen que crecer espiritualmente. Una iglesia que no crece espiritualmente retrocede. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Da para mucho. Yo sé que algunos tal vez no puedan compartir esto, pero creo que el texto es claro. Creo que estos versículos son muy importantes. Yo ya se los había dicho, hermanos, en otras clases anteriores, en otros estudios que habíamos hecho de los otros capítulos, que este capítulo, y especialmente estos versículos del 11 al 14, eran muy importantes. Yo no quiero profundizar mucho más en esto, porque claro, uno siente a los hermanos como algo especial, porque estamos en el cuerpo de Cristo. Pero vemos cómo, y hay que ayudar a los hermanos que no quieren leer la palabra porque no la entienden, dice. Eso pasa, por ejemplo, con Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Ay, yo no leo Apocalipsis porque no lo entiendo. Y no lo entienden porque no lo leen. Esa es la realidad. Y tienen que no solamente concurrir a una congregación el día domingo, sentarse, cantar unas alabanzas, escuchar a un pastor que da un sermón, y eso es solamente un ritual, sino se transforma en un club social. Tiene que participar estudiando fuertemente la palabra de Dios. Nosotros vemos con preocupación, inclusive en estos estudios, cómo algunos hermanos se van desentendiendo del estudio porque tienen otras actividades muy respetuosas, evidentemente. Hay que tenerlas, todas las tenemos. Otros dicen, bueno, pero yo tengo la escuela dominical, que voy a esto. Otros, bueno, fui al seminario tal. Pero nunca es demasiado estudiar la palabra. No acá solamente, vamos a entendernos, tampoco somos el centro de la cuestión. En cualquier otra plataforma que enseñe la palabra, que escudriñe la palabra, bueno, veo que muchos... Ahora, si hay un show de alabanzas, todos somos los primeros. Estamos largo tiempo, no hay ningún problema. El cuerpo de Cristo no es solamente alabanzas, no es oración solamente, no es cuestión de lenguas, es un todo. Es como si dijéramos en un cuerpo, el cuerpo solamente es la oreja, el cuerpo solamente las manos, el cuerpo solamente son las piernas, no, es todo, todo es necesario. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Del cuerpo, la cabeza, que en el cuerpo de Cristo es Cristo. Y bueno, ese es el centro. Vamos a ver si por lo menos algunos hermanos que
están tomando leche nada más, le damos, aunque sea un vasito de yogur, para que vayan avanzando. Hay que estudiar la palabra profundamente. Ustedes ven que nosotros lo hacemos versículo por versículo, letra por letra, palabra por palabra. Y se nos es difícil a veces entender ciertas cosas. Vio que hoy tenemos una serie de misterios que vamos a tener que seguir profundizando sobre las actitudes de Jesucristo en el momento de su muerte, antes. Y estamos en un tiempo que estamos hablando de esto, precisamente de esto. Bueno, por acá quedamos. Vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración para que ustedes, hermanos que están allí, viéndonos, escuchándonos, también cierren sus ojos, buscando ese contacto con el Espíritu Santo, esa comunicación con Jesucristo, con Dios, sabiendo que todo lo que Él nos ha dado a través de su sangre, esa salvación maravillosa, hermosa, inmerecida por nosotros. Agradecidos estamos, Señor. Tú nos has dado algo que nadie nos puede dar. Y merecidamente, nosotros como pecadores, nosotros como aquellos que en un tiempo de nuestras vidas estábamos alejados de ti, aunque tú estabas con nosotros. Nunca nos abandonaste. Fuimos nosotros que nos fuimos apartando. Y ahora, Señor, que estás con nosotros a través del Espíritu Santo, te pedimos por la iglesia tuya, Señor, por todos los hermanos, por aquellos hermanos que todavía siguen bebiendo leche, que no han crecido espiritualmente, por aquellos hermanos que les cuesta llegar y escudriñar y profundizar en tu palabra. Por supuesto que te pedimos por el mundo, te pedimos por aquellos que aún ni siquiera se han acercado a ti, que están en la carne como estuvimos nosotros en el pasado, que por lo tanto están sufriendo, que se mienten a sí mismos en estos tiempos de fiestas, de jolgorio, que es temporal. Tú, Señor, nos das mucho más que ese momento que puede ser de alegría, que luego se transforma en tristeza. Tú nos das la vida eterna. Danos la fuerza a cada uno de nosotros, Señor, para que en este tiempo de apostasía de la iglesia seamos soldados firmes con la espada de doble filo que es tu palabra, Señor, que penetremos profundamente en aquellos que necesitan, que te necesitan. Gracias, Señor, por habernos escogido. Danos a todos lo que te pidió Salomón, sabiduría. Con esa sabiduría, con ese amor que se suma a la sabiduría, es lo más maravilloso que recibimos. Y teniéndote a través del Espíritu Santo con nosotros, en el verdadero templo de Dios, te aceptamos y te decimos, como sumo sacerdote que sos en los cielos para defensa nuestra, te esperamos, Señor, como Rey aquí en la tierra. Necesitamos tu presencia para estar en tu reino. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de este estudio. Gracias a todos los que nos siguen a través de Emisora Logos, a través de nuestras redes sociales.
Tenemos las páginas de Facebook de Emisora Logos y de Misioneros a las Naciones y el canal de YouTube de Emisora Logos. Gracias por la presencia y como siempre lo decimos con el último versículo de la Biblia, que la gracia de nuestro Señor esté con todos ustedes. Gracias, Leticia. Bendiciones. Amén, bendiciones a todos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.